que Dios lo ha revelado para que lo conozcamos. A Dios mismo, pero al atributo mismo. Esa característica, esa forma, ese carácter de Dios, que lo conozcamos. Es decir, que el hombre, el ser humano, nosotros, podamos saber cómo es Dios. Cómo es y quién es. ¿Qué Dios es el Dios del que nos habla la Biblia? ¿Sí? Entonces, ese atributo lo vamos a poder conocer. Obviamente, vamos a tener limitaciones. Lo hemos visto. O sea, vamos a hablar de santidad y lo vamos a ver muy limitado a lo que es Dios. Realmente. Pero vamos a conocerlo suficientemente. ¿Por qué? Porque Dios lo ha revelado. Y lo ha revelado a través de su palabra, y su palabra es suficiente, y lo que contiene la palabra nos va a dar la información que en este lado de la eternidad nos es suficiente y necesaria. ¿Ok? ¿Queda claro? Es mucha información, pero ¿sí? O sea, ¿va bien? ¿Vamos bien? Obviamente, Dios se eleva más allá de lo que nosotros podemos entender. No hay de otra. Pero que eso no nos complique o nos conflictúe. Porque si Dios lo ha decidido, Dios es bueno, Dios es perfecto y así lo ha determinado. Así es como lo vamos a conocer. ¿Sí? Ok. Ahora, un atributo no es algo de lo que está compuesto Dios. Es decir, Dios no tiene una parte de santidad, una parte de soberanía, una parte de amor. No. No es una composición. Porque si habláramos de que Dios estuviera compuesto de varias partes, sería que alguien lo hizo. Sí. Entonces ya no sería Dios. ¿Ok? Es algo que Dios es. Porque Dios no fue creado. ¿Ok? ¿Sí? Sí. No es algo que lo forma parte de Él. No es un componente de Él. No es un compuesto de Él. Es algo que Dios es. ¿Sí? Dios es una unidad. Es uno en sí mismo. Sin partes. No se mareen, después vamos a hablar de la Trinidad. Pero ahorita es importante entender este punto. ¿Ok? La Trinidad es algo así como la soberanía y la responsabilidad del hombre. Es un misterio como opera en completamente. Pero tenemos que verla como está revelada. ¿Sí? Y Dios también, ¿no? Como que es un misterio. Sí, claro. Le dices quién hizo a Dios o así, ¿no? O sea, uno se imagina muchas cosas. Y también tenemos que tener esa... Miren, vamos a conocer a Dios no por el razonamiento, sino por la fe. Exacto. No hay de otra. Y si nos ponemos a querer entenderlo por la razón, vamos, una de dos, a tronar o a volvernos ateos. ¿Por qué? Porque eso es lo que les pasa, por ejemplo, a los testigos de Jehová. Es que como no entiendo la Trinidad, no hay Trinidad. O sea, no entiendo la gravedad, pero mis pies están pegados a la tierra, ¿sí? ¿Ok? Entonces, sepamos que hay esas limitaciones, pero tenemos la suficiente revelación para que en la gracia de Dios que nos ha revelado a través de la fe, podamos conocerlo. ¿Vamos claros hasta aquí? Sí. ¿Dudas? ¿No? Ok. Entonces, otra cosa que no son los atributos. Los atributos no son Dios. ¿Ok? Dios es santo, pero la santidad no es Dios. ¿Ok? Dios es santo. Tiene una santidad perfecta. Pero la santidad, así como la escuchamos o como la entendemos, no es igual a Dios. Es un atributo de Dios, pero no es igual a Dios. No vemos a la santidad para adorarla. ¿Sí? Pero es parte de Él, ¿no? Es Él. Él es santo. No es una parte, porque es lo que decíamos, no está compuesto. Pero Él es santo. Todo Él es santo. En esa unidad, en ese completo ser, ente, uno, es santo. No es una parte de Él, pero no es igual a Él. O sea, no, porque yo seguiríamos seccionándolo y aquí ya nos dice que... Exactamente. Es como decir, Hernando es mexicano, sí, pero no, o sea, el mexicano no es lo mismo mexicano que Hernando.
¿Ok? Como es colimense, Ajá. igual que colimense o... ¿Sí? ¿Queda claro? Ok. Entonces no es lo mismo. La perfecta santidad es de Dios, pero la santidad en sí misma, como idea, no es Dios. ¿Sí? Sí. Ok. J.I. Parker, perdón, divide los atributos de Dios en tres. No son una lista exhaustiva, es decir, no está completo los atributos. Todavía no estoy seguro que vayamos a ver todos. Es posible que sí, pero no. Sí, es posible que sí. En tres. La deidad de Dios, los poderes de Dios y las perfecciones de Dios. Lo divide en tres, lo repito. La deidad de Dios, los poderes de Dios y las perfecciones de Dios. La deidad de Dios es en esencia lo que nos diferencia o lo que nos distancia de Él. Todos ellos en general, pero digamos es lo que caracterizan a la deidad como Dios, ¿sí? La autonomía, que hoy la vamos a ver, la infinitud, la eternidad, la inmutabilidad. Lo repito. Autonomía, infinitud, eternidad, inmutabilidad. ¿Ok? Los poderes de Dios. Autonomía, infinitud, eternidad, inmutabilidad. No se preocupen ahorita por entenderlos. Vamos a llevarlos poco a poco. Inmutabilidad. Lo que dijo antes, la deidad de Dios. Es lo que nos diferencia o distancia de Él. Los poderes de Dios. Omnisciencia. Omnipresencia y todopoderoso. Omnisciencia, omnipresencia y todopoderoso. Las perfecciones de Dios que nos hablan del carácter moral de Dios. No porque los otros sean imperfectos, pero digamos que es una forma de diferenciarlos. Es para poderlos ir entendiendo un poquito, ¿ok? La santidad, el amor, la misericordia, la verdad, la fidelidad, la bondad, paciencia y justicia. No es cierto. Bondad, paciencia y justicia. Va de nuevo. No importa que los apunten en desorden. Entonces, además acuérdense que lo grabamos, ¿ok? Pero santidad, amor, misericordia, veracidad, fidelidad, bondad, paciencia y justicia. MacArthur afirma algo que pues, hay un principio que debemos de entender. Cuando la Biblia habla, hay que decirlo. Cuando la Biblia calla, hay que callarlo. Pero realmente sí nos revela la Biblia que Dios es infinito. ¿Ok? Entonces él dice, realmente los atributos de Dios son infinitos. Solo podemos conocer los que están revelados. Y solo veremos algunos de los que están revelados. ¿Ok? Ahora, aquí hay una parte importante. Esto es un punto aclaratorio que vamos a ver más adelante y con más despacio, con más lentitud, con más pausa. Pero ahorita que estamos hablando de los atributos de Dios, de esas cualidades de Dios, esas cualidades de las que hablamos, las tienen las tres personas de la Trinidad. O sea, todos esos atributos las tiene el Padre, esos atributos los tiene Jesús, todos esos atributos los tiene el Espíritu Santo. ¿Ok? Ya vamos a hablar de la Trinidad, pero ahorita es importante entender que esos atributos los tienen todos ellos, absolutamente todos, los tres. ¿Ok?
les voy a decir una cita que me gustó de A.W. Pink. Dice, es bueno familiarizarnos ahora con Dios para que al final de los tiempos no nos avergoncemos en su presencia. Es decir, conozcámoslo, sepamos cómo es Él, seamos transformados por Él. Miren, 1 de Juan 2:28. Y ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Fíjense lo que dice el 4:17. En esto se ha perfeccionado el amor de Dios, para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es, así somos nosotros. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva consigo castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Ese permanecer en Él, y si nosotros vemos 1 de Juan completa, vamos a ver esa permanencia que está relacionada con la verdad, con el amor, con la santidad, que se va manifestando en nosotros. Esa perfección del amor se va a ir manifestando. Entonces, en la medida que nosotros vamos conociendo a Dios, ¿qué va a pasar con nosotros? Dios nos va a ir transformando. ¿Se acuerdan que vimos que una de las evidencias del conocer a Dios es esa santidad? Entonces, nosotros en la medida que nos vamos familiarizando con esos atributos de Dios, vamos a ir, primero el Espíritu Santo nos va a ir mostrando más acerca de nuestra baja condición, de cuán pecadores somos y cuán misericordioso es Dios. Y nos va a ir transformando. Entonces, por eso Pink dice que al final de los tiempos no seamos avergonzados en su presencia. ¿Sí? Ese amor de Dios se va a ir perfeccionando. Entonces, conozcámoslo a través de sus atributos, que son verdaderos, y que Dios nos ha revelado a través de su palabra para conocerlo. ¿Sí? ¿Vamos claros hasta aquí? ¿Dudas? ¿No? ¿Comentarios? ¿Objeciones? ¿Quejas? Ok. Ahora, ya que vayamos viendo todos esos atributos de Dios, cómo es Dios, vamos a entender una cosa, y es importante digerirla desde este momento. Dios está en un estado de absoluta perfección. ¿Ok? Nosotros somos imperfectos y no lo vamos a entender, pero en abstracto es importante entenderlo. Dios es perfecto, completamente perfecto, es un ser perfecto. Pink dice, Dios es el único en su excelencia. Él está solo en su majestad, es el único en su excelencia, incomparable en sus perfecciones. No lo podemos entender, pero sabemos que Dios es completamente excelente, Él es perfecto. No hay variación en Él. Fíjense, Éxodo 15, versículo 11. Versículo 11. ¿Quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios? En la medida en que vayamos conociéndolo más y más y más, iremos exclamando más y más y más. ¿Quién como tú? Tan perfecto, tan excelente, tan maravilloso. Ahora, esa perfección implica que todos sus atributos están en armonía y en equilibrio. Siempre va a haber equilibrio en Dios, en todos y cada uno de sus atributos. Justicia, amor, misericordia, omnisciencia, omnipresencia. Todo va a estar en armonía entre lo que Dios es y lo que Él hace. Dios no va a dejar de hacer algo no va a dejar de ser justo para actuar de alguna forma. Siempre va a estar actuando con todos esos atributos, con todas esas características en acción, en perfecto equilibrio. No somos como nosotros, que de repente nos enojamos y ¡chin! Se nos salió el viejo hombre. No. Dios no es así. Les voy a poner, ahorita me vino a la mente otro ejemplo, pero cuando, por ejemplo,
¿Qué es lo que pasa cuando Jesucristo decide hablarles